operadores de pertenencia. Y veamos qué significa este tipo de operadores. Dice, un operador de pertenencia se emplea para identificar justamente eso, ¿no? Pertenencia, y aquí vienen algunos elementos de listas, cadenas de texto o tuplas. Y veamos que los operadores son int y not in. Y veamos que el operador in lo que hace es devolver true si el valor que es especificado se encuentra en la secuencia, o por ejemplo en este caso una lista, una cadena de texto o lo que sea, ¿no? Y en caso contrario de que no pertenezca, pues devuelve un false. Ahora, después tenemos el ejemplo del segundo operador, not in, que devuelve un true si el valor que se especifica se encuentra ya sea en la lista, en la cadena de texto o en la tupla. Y devuelve false en caso contrario. Entonces, viendo un ejemplo de esto, tenemos aquí, ¿no? Dijimos que podrían ser una lista, una cadena de texto o una tupla, ¿no? En este caso, por ejemplo, usamos una cadena de texto, que es esta, ¿no? Y veamos que el valor que queremos especificar es el B, que le podemos poner alguna otra cadena de texto. Por decir, ponemos la palabra no. Y veamos que la manera en que se ocupa este operador es haciendo lo siguiente. Print B ina. Y justo, ¿no? Nos devuelve un false, porque el operador especificado que es B, que es esta cadena, no se encuentra dentro de la cadena original que es la A. Y justo, ¿no? No tenemos ninguna palabra no en esta cadena original. Pero Ujú. si nosotros, por ejemplo, usamos en lugar de no, veamos que nos va a devolver un true, porque esta cadena que está aquí sí Sí se se encuentra en la encuentra. original, ¿no? Sí la encontró, como que sí encontró una coincidencia, ¿no? Esa es a grandes rasgos cómo funciona el int, y el not int funciona de manera exactamente igual, pero opuesta, ¿no? Not int, ¿ah? Veamos que aquí nos va a devolver un false, ¿no? Porque es decir, como si está, entonces hace como el efecto opuesto de lo que hace Oh, así int. es. Ujú. Ajá. Y veamos que, por ejemplo, otra vez, ya lo hacemos con el ejemplo que habíamos puesto hace rato, ponemos la cadena no, veamos que por un lado aquí nos devuelve un false porque no la encontró, y aquí nos devuelve lo opuesto, ¿no? Que es un true, que es decir, como B no está en A. Y Sí. justamente es como, sí, pues sí, no está en A. Y falta uno más, que son los operadores de identidad. Y veamos a qué se refieren estos operadores de identidad. Veamos que dice que los operadores de identidad se ocupan para comprobar si dos variables tienen la misma ubicación en memoria. Vamos a ver a qué se refiere esta parte de la misma ubicación en memoria, ¿no? Pero nos dice que los operadores son is y el otro operador es not. Por un lado, el primer operador is devuelve true si los operandos se refieren al mismo objeto, es decir, ocupan la misma ubicación en memoria. Y devuelve false en un caso contrario. Y el is not, pues hace lo opuesto, ¿no? Devuelve true si los operandos no se refieren al mismo objeto o no ocupan el mismo espacio en memoria. Y devuelve false en caso contrario. Y ahora aquí hasta abajo viene como una nota importante. Y dice, ten en cuenta que dos valores, cuando son iguales, no implica necesariamente que sean idénticos o no implica que ocupen necesariamente la misma ubicación en memoria. Vamos a ver a qué se refiere esto. Y es a lo siguiente. Nosotros, por un lado, tenemos este primer dato, el dato A, que es una tupla, ¿no? Con algunos elementos, y tenemos un dato B, que es una cadena de texto. Ahora, ¿qué es lo que nos dice esto? Nos dice que el operador is devuelve true si ambos elementos ocupan el mismo espacio en memoria. Y veamos. Por un lado, si así tal cual como están, aplicamos el operador, pues es obvio que nos va a devolver un false, Ujú. porque para empezar No, ni siquiera son iguales, ¿no? Es decir, ni así siquiera el es. dato no es exactamente igual. Pero ahora veamos que había una anotación importante, ¿no? Que nos decía, aunque dos valores son iguales, no significa que ocupen el mismo espacio en memoria. Y veamos a qué se refiere. Si te das cuenta, ya los puse, asigné las dos variables a la misma tupla, ¿no? Y aplicando el operador is, veamos que nos sigue devolviendo false, porque aunque son iguales, no ocupan el mismo espacio en memoria. Así Entonces, ¿a es. qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente, que si nosotros ponemos aquí, igualamos al mismo valor ambas variables, es decir, esto, aquí sí, ambos variables son iguales, pero Ujú. hacen referencia exactamente al mismo objeto. Es decir, ocupan el mismo espacio en memoria, justamente como lo que decíamos, ¿no? Y si aplicamos el operador, ahora sí, mira, Ahora sí nos es devuelve true. un Ujú. true, justamente porque hacen referencia exactamente al mismo objeto. No solo son iguales, sino que son el mismo. Porque en el ejemplo de hace rato eran iguales, pero no eran el mismo objeto. Y aquí son iguales y además son el mismo objeto, hacen referencia al mismo objeto. Justamente que es a lo que se refería como ocupan el mismo espacio en memoria. Y entonces, si entendemos esto, pues el otro caso, pues es lo contrario, ¿no? Como en el ejemplo de arriba. Entonces, si nosotros ponemos is not, veamos que nos devuelve un false, Hay ¿no? false. Mientras que Ujú. aquí nos devuelve true, aquí nos devuelve false. Es justamente el caso contrario, ¿no? Y otra vez, si lo hacemos como hace rato, veamos que, lo que nos va a devolver es lo contrario, ¿no? Como aquí no ocupan el mismo espacio en memoria, nos devuelve un false, y aquí hace el caso contrario, entonces nos devuelve un true.